y traumatología. Pues doy la bienvenida a todos los asistentes que están entrando al webinar. Y primero, pues mandarles un abrazo a todos, que resistan y que todos estén sanos, todos ustedes y sus familias. Hemos querido hacer hoy un webinar interesante de un tema que es muy actual, es un tema que a todos nos toca ver, que es la deformidad de hallux valgus en el pie. Y tengo el gusto y el placer de tener a dos de grandes amigos que hemos sido compañeros de residencia. Es la doctora Ana Cristina King Martínez. Ella vive en la Ciudad de México, trabaja en el Hospital Gea González, en Médica Sur, y es miembro de AOFAS, de MIFAS, titular del capítulo de pie y tobillo. Y también tenemos a Alberto Cuellar. Él es boliviano, es un orgullo boliviano que vive en México. Y él está en varios hospitales, en el Gea González, está en Médica Sur, es miembro de varias asociaciones internacionales de pie y tobillo. Y lo hemos tenido acá en nuestro congreso de ABAMED, junto con el doctor Zabalaga, haciendo un módulo de MIS que fue muy interesante. Entonces tengo el placer de presentarlos. Vamos a hacer algunas charlas de 10, 15 minutos sobre hallux valgus, desde cómo diagnosticar el tratamiento conservador, la planeación del tratamiento quirúrgico, que es una parte muy importante, y las opciones de tratamiento. Y esperemos tener tiempo para casos clínicos. Entonces vamos a empezar con esta introducción. Quiero invitar a la doctora Ana Cristina King, que nos va a presentar la primera parte de hallux valgus. Por favor, Ana, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Boliviana. Y bueno, pues nada más hablar un poquito de esto del COVID. Nosotros vamos un poquito delante de ustedes, o sea que aguanten. Llevamos más o menos 10 días ya en la parte más alta de la curva, y la verdad es que hasta nosotros como ortopedistas nos toca de repente pues atender a estos pacientes en urgencias, y es bien desagradable. Entonces aguanten la cuarentena. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar un poco de lo que es el hallux valgus, ¿no? Entonces, se me quedó trabada la computadora. A ver qué está pasando. Ahí está. Entonces, vamos a hablar sobre que el hallux valgus no solo es una alteración estética, aunque esto, si bien es una parte de lo que más les molesta a nuestros pacientes, sobre todo a las mujeres, es del pie, que es lo que realmente nosotros vamos a encargarnos de mejorar. Es un problema del pie, los problemas del pie se presentan hasta en el 80% de nuestra población, y el hallux valgus es la patología más frecuente, multifactorial, como ustedes lo saben, y afecta el primer rayo, ¿no? Tenemos que ver esta desviación característica hacia el lateral del dedo y hacia medial del primer metatarsiano, y si lo buscan en la bibliografía española lo van a encontrar también como un síndrome de insuficiencia del primer rayo. Entonces, entre sus causas intrínsecas tenemos los antepiés, que son aductos, y esto también son unos de los pies más difíciles de corregir cuando queremos hacer algún procedimiento quirúrgico. Tenemos la fórmula metatarsiana. El pie egipcio es el que nos favorece la aparición de este hallux valgus, y un amplio espacio entre recordar únicamente que el pie egipcio tiene más tendencia a ser a un hallux valgus, el pie griego tiene una tendencia mayor a hacer unos dedos en garra, y el pie cuadrado a ser un hallux rigidus. Entonces, también vamos a encontrar entre las causas intrínsecas de nuestro pie problemas de hiperlaxitud ligamentosa. Esto sobre todo lo vemos en los problemas inflamatorios como la artritis, y enfermedades neurológicas centrales que pueden lastimar el balance muscular, y entonces favorecer la aparición de estos hallux valgus. Entre las causas extrínsecas, lo que nosotros torturamos a nuestro pie con los zapatos de tacón, o bien los calzados ajustados, ¿no? El uso de medias también muy ajustadas nos llegan a favorecer la aparición de estos hallux valgus, y también traumas, ya sean lesiones repetitivas,
debajo del umbral o una lesión traumática lo suficientemente fuerte para lastimarnos la placa plantar del primer dedo nos podría llevar a la aparición de esta patología. Entonces aquí vemos un esquema donde vemos cómo la sobrecarga del primer metatarsiano en los tacones aumenta muchísimo, cambia completamente el balance en cuanto nosotros utilizamos un tacón mayor de 4 centímetros, ¿sí? Esto nos va a llevar a que nuestro pie también se recorra hacia adelante y entonces llega hacia la parte más angosta del pie, lo que nos hace este pie en triángulo como tenemos en la imagen superior. En cuanto a la fisiopatología, tenemos un círculo vicioso en el cual todos nuestros elementos mediales tienden a elongarse, mientras que los elementos laterales tienden a perder esta laxitud y tienden a contraerse. Entonces, estos elementos laterales van a favorecer cada vez más la deformidad del primer dedo. Cuando ya la angulación de ese primer dedo es grande, los flexores y los extensores también juegan una parte importante traccionando a este primer dedo hacia lateral, lo que nosotros vamos a tener que el metatarsiano es el que se recorre hacia medial y los sesamoideos se quedan en el sitio que habitualmente deberían de estar y por eso se descubren estos sesamoideos, ¿sí? Nuestras manifestaciones clínicas, conocemos bien este pie ensanchado, podemos ver un abultamiento sobre la superficie medial del metatarsiano y podemos tener una bursitis, diferentes grados de bursitis. El primer dedo también se puede llegar a rotar hasta hacer que la articulación que la uña con el suelo, lo que les causa a los pacientes un dolor bastante importante. Estas deformidades van causando también que el segundo dedo vaya perdiendo su sitio dentro de nuestro pie y se vaya elevando, lo que nos causa un segundo dedo en garra en muchos de los casos. Y podemos ver cómo las alteraciones en la forma van causando alteraciones también en el apoyo del pie y nos lleva a la presencia de estas hiperkeratosis plantares. Entonces, tenemos la presencia de dolor en la articulación metatarsofalángica muchas veces, que se asocia a la deformidad de los dedos laterales y esto también nos puede generar dolor y molestias en el uso del calzado. Para nuestra evaluación clínica debemos de siempre evaluar la marcha del paciente. Unos pacientes ya con hallux muy avanzados vamos a poder ver que en general se pierde la fase de despegue. Tenemos que analizar qué tipo de calzado utiliza y qué tipo de calzado quiere utilizar después del tratamiento para saber si la expectativa qué tanto le duele. Necesitamos siempre subir a nuestro paciente un plantoscopio y tocar el pie. Tenemos que analizar cómo es el movimiento tanto de las articulaciones interfalángicas como metatarsofalángicas. Debemos para estudiarlo, ahorita vamos a ver con el doctor Cuellar un poco más de los estudios radiográficos, pero tenemos que tomar siempre unos estudios simples con rayos X, dorsoplantares, laterales y una proyección de sesamoideos. Estas imágenes radiográficas deben de estar siempre tomadas en apoyo para que realmente podamos valorar cómo están los ángulos dentro de estas radiografías. Entonces, nosotros vamos a tener una desviación hacia el lateral de la articulación metatarso-falángica y esto nos puede causar también artrosis a nivel de esta articulación y como vemos en esta fotografía, se van descubriendo nuestros metatarsianos. Eso es lo que vamos viendo en nuestras radiografías. Como un tratamiento inicial podemos dar antiinflamatorios y analgésicos, sobre todo para el tratamiento de la bursitis. Vamos a dar una rehabilitación. Esto quiere decir que vamos a mantener móviles nuestros dedos, ¿sí? Vamos a tratar que se mantenga elástico todo el componente lateral y en eso se va a servir también para dar una mejor alineación a nuestro pie y sobre todo el uso de zapatos cómodos. Muchas veces con la modificación del calzado es suficiente para quitar buena parte de la sintomatología dolorosa. Entonces nosotros debemos enseñar a nuestro paciente a con sus manos tocar sus dedos y mantenerlos móviles. Entonces moviendo el primer dedo hacia el pie, hacia la región medial, hacia el pie vecino y manteniendo la flexión y extensión de este dedo. Podemos usar las férulas para hallux o los separadores.
Yo prefiero utilizar las férulas, ya que los aparadores muchas veces, como tenemos asociado una patología del segundo dedo, los separadores pueden predisponer a que esta patología avance de forma más rápida. La férula para Alux se le indico al paciente únicamente por las noches y durante el tiempo que él la pueda tolerar, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ver, ya vimos todo lo que fue el tratamiento, la exploración del paciente y su diagnóstico, con tratamiento conservador. ¿Qué pasa cuando ya no podemos lograr que tenga el paciente o la deformidad sigue aumentando? Entonces lo que vamos a hacer es, hay muchas técnicas, como ven, hay más de 100 técnicas por lo menos conocidas que se siguen utilizando actualmente. Le vamos a dividir entre proximales, dificiales, distales. Y ya vamos a ver si se hacen de manera híbridas, abiertas, mínimas invasivas. Esto va a ser más bien el nivel de capacitación de cada quien. Lo importante de la planeación es que veamos con nuestras radiografías, vamos midiendo sus ángulos, metatarso falángico, veamos esa congruencia de la articulación para poder determinar si hay que acortar o no acortar, si el primer metatarsiano está más corto y tenemos que más bien hacer osteotomías con desplazamiento y que no nos acorten tanto. Si hay artrosis o no artrosis, porque cambiaría nuestro tratamiento. Y el ángulo intermetatarsiano para mí es lo más importante porque me determina si voy a hacer osteotomías distales, proximales o de la base. Desplazamiento de los samoideos, como comentó Ana, se van descubriendo. Los grados de rotación, los que se formaron en Chile, hay unos trabajos muy buenos de Emilio Wagner que le dan mucha importancia a la rotación y hay que tenerla en cuenta, no es lo único, pero sí es importante. La longitud de los metatarsianos para poder valorar o planear qué tipo de cirugía es la que vamos a hacer. Los ángulos de la superficie articular, porque es importante si está alterado ese ángulo, a veces osteotomías de la base que tenemos que hacer, si está alterado no me va a corregir el otro y tenemos que asociar doble osteotomía o ver cuál es de la base de la falange proximal. Otros factores, cómo está nuestra articulación con una metatarsiana, tenemos que ver cómo es la forma de esa articulación, si hay una hiperlaxitud, si hay hipermovilidad, si ya se ven esas alteraciones que están medio aplanadas o está oblicua, o si hay artrosis también a ese nivel. Esta distancia M a mí me importa mucho porque es la porción más distal de la superficie articular, en la cual puedo medir y poder ver cuánto puedo acortar si es el caso que tengo un index plus, o cuánto necesito acortar para poder volver congruente esta articulación. Y también no hay que dejar en plano eso del pie cabo, pie plano, los pies hiperlaxos, los valgos retropiés, porque eso nos puede condicionar que en un tratamiento que hagamos, a la larga nos va a dar un problema posterior de recidivas. Entonces, si no se va a trabajar la parte posterior, le va a necesitar un apoyo de una ortesis o algo para evitar la sobrecarga de ese antepié. Hay que ver cómo está el sistema aquilioplantar para ver acortamientos. E incluso alineaciones en varo o valgo de rodillas nos van a afectar indirectamente. Regreso rápidamente a algunas cosas. Lo que estamos viendo de los ángulos, que son las primeras que estaba platicando. Los diferentes ángulos para poder valorar. Lo de la cuneo metatarsal, que es importante. Es la distancia M, como la estoy midiendo en la zona, la parte más distal, con la superficie articular, para poder valorar cuánto podemos recortar. Lo que les decía de las angulaciones de pie varo con valgo de retropié o valgo de rodillas que nos pueden afectar a ese punto. Las enfermedades concomitantes que estamos platicando, y patologías de las articulaciones, edad, ocupación del paciente, dentro de su planeación es importante porque tenemos que ver que esta demanda no es lo mismo para esta paciente que para esta paciente. Y en base a eso podemos ser más agresivos o menos agresivos con el tratamiento. Y dentro, la ventaja, el PIA ha tenido un boom en los últimos 20 años que se han hecho muchos estudios y se han innovado muchas técnicas cada vez mínimo invasivas que también ayudaron a mejorar la cirugía abierta. Porque estaba muy olvidado y todos hacían un tipo de osteotomía. Al principio todo era Keller Brandes, después empezaron con algunos cerclajes solamente y posteriormente empezaron las osteotomías, pero no teníamos el material para fijarlo. Entonces este advenimiento de los últimos 20 años nos ha dado muchos instrumentales o muchas técnicas nuevas o mejorar las técnicas que teníamos, ¿no? Entonces, si vemos sencillamente los abordajes que se hacían para... Entonces, como decía,
se han ido disminuyendo nuestros abordajes, como en este caso que era la liberación metatarsofalágica lateral, como se puede hacer incluso por mínima invasión y haciendo menor daño y poder trabajar otras patologías y disminuir los riesgos de necrosis, que era lo que se decía que había mucho antes, ¿no? Entonces ahora nuestra duda cuando hacemos la planeación es ¿qué voy a hacer? Ya tengo el caso del paciente, ¿qué voy a hacer? ¿Una cirugía tradicional abierta? ¿Una cirugía mínima invasiva? ¿Una cirugía percutánea? ¿O voy a mezclar algunas de ellas dependiendo de cada paciente y es lo que vamos a individualizar? El algoritmo de Viradot sigue estando como nuestra base para tratamiento de esto, donde tenemos un ángulo intermetatarsal menor de 15 grados. Aquí tenemos que ver 3 o 4 cosas. Si tengo artrosis, me voy a pasar directamente a una artrodesis de un paciente más joven, o una paciente muy grande de baja demanda, a lo mejor incluso una restricción artroplástica tipo Keller. Si o algunas deficiencias dependiendo del grado de ángulo que estemos manejando, si está entre leve o moderado. Si el PASA está correcto, supuestamente, según la dosis, el cerclaje fibroso. Aquí más bien a mí me gusta hacer de todas maneras una osteotomía distal en estos casos del PASA correcto, a lo mejor solamente un chevron, un desplazamiento. Y en caso de inestabilidad cuno-metatarsal, aunque tengamos ángulo menor de 15, aquí aplicaría un artrodesis tipo lápidos. Dentro de las osteotomías distales, hay muchas. La que más comúnmente se utiliza en todo el mundo es el chevron. Como ve, hubo muchas variantes, empezó con una tipo B con una duración de 60 grados, donde no se puede desplazar más del 50%, y donde hay trabajo incluso en cirugía abierta y cirugía mini-invasiva que no se fija porque es bastante estable. Y para hacer esa que no se fije, existe una modificación que se hace como una L invertida, que vamos a ver un poco más adelante. Se intentó hacer un mini chevron, que es exactamente lo mismo, nada más que hacerlo por una herida un poco más pequeña, porque ya tenemos diferentes aditamentos que nos ayudan a poder facilitar esto. Porque tenemos unos tornillos que nos van a ayudar a dar una buena compresión y no necesitamos habilitar mucho. El chevron por mínima invasión es lo mismo. Es el mismo principio, es la misma indicación, nada más es una herramienta más para hacerla. Le hacemos el mismo corte, como una L invertida, desplazamiento. Aquí se utiliza un dispositivo o el mismo separador, desplazamos hasta 50% y lo fijamos y lo mantenemos en este punto, como vemos en estos casos, tanto pre como postoperatorio, como podemos en este caso que no se hubo ninguna fijación con tornillo, como se puede manejar también sin osteosíntesis. El problema es que tengo que tener más control del paciente en esos que no tengo y depender mejor de mis vendajes si hago por técnica invasiva. Si coloco el tornillo, muchos de los médicos dicen con eso duermo más tranquilo. La cosa es tenerla y que coloquemos en una posición adecuada, ¿no? En esta que estamos mostrando son diferentes cortes, cómo se hace un corte primer dorsal, cómo vamos desplazando. En Argentina, sobre todo, utilizaron por la influencia italiana mucho el Bosch, donde es un corte transverso y por ser un poco más inestable, dejaban un clavillo totalmente centrado para mantener esta posición. Es un tratamiento bastante bueno. Se puede desplazar incluso un poco más del 50% en algunos casos, pero el problema es que este clavillo de Kirchner siempre nos da un problema doloroso, puede ser un sitio de infección en algunos pacientes, pero es una opción válida dentro de las distales, como vemos en este caso a continuación. Y actualmente, lo nuevo que se ha sacado es, el grupo de Greg sacó una técnica que se llama MICA, en la cual están desplazando tira y desplazan incluso hasta el 80%. La diferencia de esto es que están utilizando estos dos tornillos, donde tomamos de 4.0 y de 3.0, donde se sale de la cortical y vuelve a tomarlo. Entonces, con esto han podido corregir un poco más. El problema de esta técnica es, primero, primero, entrenarse en la nueva técnica y el segundo, el costo de estos tornillos. Y lastimosamente en Latinoamérica todavía tenemos ese problema del material y con esos costos. Si el tornillo me va a costar arriba de 400, 500 dólares cada tornillo, entonces vamos a tener un problema, aunque sea muy buena técnica o aunque nos guste mucho esa idea. Y la mínima invasiva, el Reverdan Aisha, que es un corte de proximal PPDT, que es de aproximar plantar hacia dorsal distal.
Entonces, es un corte biplanar en dos planos. Si vemos en este corte aquí, vista de frente está el verso, y vista de lado es la oblicuidad de 45 grados para mantener una estabilidad. Y aquí hacemos nuestra clase. Es muy buena esta porque nos sirve para corregir bastante bien el PASA y en algunos pacientes, ¿no? Lo que queremos es hacer este tipo de cirugía. Nos vamos a resecar, hacer nuestra función y poder lograr obtener resultados los mejor, tanto radiográficamente como clínicamente para los pacientes. Dentro de las ventajas que yo le veo, hago la mayor parte de mi práctica con cirugía mínima invasiva, es que puedo trabajar también los dedos centrales al mismo tiempo, sin tener ese problema de las incisiones grandes que voy a trabajar solamente el primer dedo. ¿Ok? Algún otro caso al respecto. Ahora, con eso acabamos las osteotomías distales. Vamos a ver de las deficiarias. De las deficiarias hay la que se llama la de Ludlow, la de Mau, que son básicamente es casi lo mismo, cambia un poco la angulación de cómo se hace el corte, si se va de dorsal hacia plantar en esta angulación, o si es invertido en la de Mao, y la de Scarf, que es la más conocida. La de Ludlow son 45 grados, tiene una gran zona de contacto para poder ocasionar una buena adhesión, una buena zona de contacto para una consolidación de su osteotomía, y se utiliza siempre tornillos y placas para poder mantener este tipo de osteotomía. No tengo tanta experiencia en esto. Y la Scarf, que es también una cirugía que es muy versátil, porque es más estable y puedo corregir ambos, tanto PASA como intermetatarsal en mayor cantidad que un Scarf. El problema es que es un poco más demandante. Tiene la particularidad que al ser un poco más proximal voy a proteger la vascularidad que tenemos en la región de la cápsula plantar, pero tengo este miedo, que es este throwing o el colapso entre las dos ramas y que me va a alterar la situación o que tengamos angulaciones en este punto, ¿no? Se puede hacer lo mismo con un scarf, que es un scarf exactamente lo mismo, nada más que más corto. Entonces sería un chevron grande o un mini scarf, es la duda que se tiene en los que hacen este tipo de cirugías híbridas. En la cual la ventaja es que podemos colocar dos tornillos con la cirugía abierta, o incluso actualmente ya estamos haciendo los scarf por mínima invasión, igual en el grupo de Greg, hacemos el mismo corte con un abordaje extra, y aquí la estamos fijando con un tornillo, y el otro tornillo es para evitar desplazamientos alrededor de ella, ¿no? Algunos casos, como pueden ver, como vamos a hacer una corrección adecuada, tenemos un mayor poder de corrección que un chevron, y esta me gusta mucho esa diapositiva porque una vez que uno haga el entrenamiento en la técnica que a usted guste, abierta o cerrada, por ejemplo, en esta de mínima invasiva empezamos a las 9:27 el procedimiento, y vemos cómo está a las 9:50 y ha terminado el procedimiento de un alus con un SCAR. O sea, no es que se haga todo rápido, sino que hay que optimizar con las osteotomías que sepamos hacer. Entonces, ¿cuál va a ser su criterio de elección? Aquí estamos viendo cómo estamos recreando la Z a ese nivel. El criterio de elección va a ser, mi indicación es osteotomía distal, proximal o de la base, y en base a eso voy a usarlo abierto, mínimo invasivo o percutáneo. Para el ángulo virador, cuando tenemos más de 15 grados, aquí cambia un poquito. Tengo PASA aumentado, tengo que hacer una osteotomía deficiaria o una doble osteotomía, porque la de la base sola no me va a corregir la parte del PASA. Si tengo un PASA correcto, la osteotomía de la base es muy buena opción, y vuelve la misma inestabilidad que un metatarsal para hacer un lápiz. Las osteotomías de las basales, es común encontrar la acción de aumentación, un corte y con unas plaquitas que tienen como las placas de Puro, un pequeño aumento en diferentes medidas para poder desplazar, tiene mayor poder de corrección. Volvemos con estas placas, el problema es el corte, va a solucionar el problema. Las de sustracción, podemos hacerlas de forma abierta también, haciendo resecciones en cuña, y estabilizamos ya sea con clavillos, o con grapas, o algunos tornillos. A mí me gusta igual la osteotomía por mínima invasión, donde es una osteotomía de sustracción. Si hay un PASA aumentado, tendríamos que hacer una doble osteotomía. Y lo mismo, ¿cómo hago esta? Hago
primero la bunectomía, la osteotomía lateral, la tenotomía del aductor, osteotomía de X, y como último punto recién hago la osteotomía del metatarsiano, porque al ser un poco más inestable, tener un brazo de palanca más amplio, quiero que sea lo último que hago, ¿no? Y de estas, si vemos el libro, pues inicialmente se manejaba sin ningún tipo de fijación. Si la osteoclasia no es muy buena o se nos pasa, podemos utilizar algún tipo de fijación, ya sea clavillos o tornillos. Ese es un caso con una osteoclasia adecuada y manteniéndola sin ningún tipo de fijación. Ese es otro caso en el cual también es sin fijación, con una buena consolidación. En este caso utilizamos un tornillo. O sea, la osteotomía y el criterio sigue siendo el mismo. El método de fijación es lo que vamos a ver en la parte de tips. Y actualmente lo que estamos haciendo por costos también en los hospitales públicos es colocarle tornillos, gavillos de Kirchner paralelo entre el primero y el segundo para mantener esta reducción de la osteotomía de la base, que eso se retiran a las 6 semanas, y hemos tenido una muy buena respuesta y buen control de los pacientes a este nivel. Dentro de estas conclusiones de cuál hacemos, cómo no hacemos, cuál vamos a ver en general, decimos que si vemos toda la bibliografía, cada osteotomía va a defender su osteotomía, que es la mejor. Y puede ser la mejor si está indicada bien. Entonces, si tienes una buena indicación, a pesar de que no la hagas tan perfectamente tu técnica, puedes tener buenos resultados. Pero si tienes una mala indicación, por más perfecta que hagas tu técnica, no vas a tener un buen resultado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. En los estudios, generalmente, en los metaanálisis que comparan más es Chevron con Tescar. Y no se han encontrado diferencias significativas. Lo único que pueden decir que el Chevron es un poco menos demandante técnicamente que el Tescar. Pero si se hace un buen Chevron, puedo hacerlo un poco más largo para tratar de corregir un poco más. Pero si mi indicación es para hacer una osteotomía de la base, váyanse a la base, por favor. Los estudios también entre abiertos y cerrados están empezando a salir todos los metaanálisis, donde estamos viendo que en general no se han encontrado diferencias, están básicamente muy parecidos, ¿no? Y lo mismo, la ventaja, o por qué me entiendo un poco más por mínima inversión, es que puedo trabajar al mismo tiempo todo el antepié con una mejor programación sin tener tantos problemas en la parte de la piel. Y generalmente, mientras más avanzadas sean las técnicas, mientras más compleja sea, o queramos hacerlo por edificios menos pequeños, tenemos que tener experiencia tanto hacerlo abierto y el grado de capacitación al respecto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a seguir con la doctora Ana para ver el tema de artrodesis, pero primero tengo que cerrar, creo que esto, y abrir la de Ana, a ver si está bien ya ¿se ve la presentación de Ana? Sí, hay que abrirla y ya se va a poder ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ver cuándo hacemos artrodesis en el hallux valgus, ¿no? Que es una de las técnicas que nos está faltando. Entonces, hacemos artrodesis cuando tenemos patologías en la cuña metatarsal y también podemos hacer artrodesis cuando tenemos patologías en la metatarsofalangica. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la artrodesis cuño metatarsal. Este es un procedimiento realmente muy viejo y se popularizó, no está descrito por Lapidus, pero sí fue él quien lo popularizó. Y se usa cuando tenemos una inestabilidad de la cuña metatarsal, cuando tenemos un metatarso pirimóvaro, o sea, un hallux valgus muy severo. En los pacientes que son hiperlaxos, hablábamos antes que esto es sobre todo en los pacientes más jóvenes o que tienen alguna otra patología agregada, y cuando tenemos ya también artrosis a nivel de esta articulación cuño metatarsal. Entonces, podemos hacer nuestra estabilización con tornillos cruzados. Esto puede tener hasta un 9% de retraso o falta de consolidación en nuestra artrodesis. Con placas y tornillos
también tienen un porcentaje de consolidación, fijación externas, grapas y clavillos, todos ellos tienen un mayor porcentaje de falla. Sin embargo, las placas y los tornillos son el material de síntesis que tiene más tasa de falla en cuanto a que tenemos que retirarlos más frecuentemente por dolor. Bueno, después de este tipo de artrodesis, elijamos cualquiera de los materiales para hacer la fijación. Debemos dejar a nuestro paciente con un apoyo al menos diferido por 4 a 8 semanas. Y como les decía, tenemos una tasa de una unión global entre el 6 y el 10%. Entonces, si decidimos hacer nuestra artrodesis en una forma abierta, podemos decidir utilizar una placa medial, como ven aquí hasta el extremo izquierdo de su pantalla, o bien una placa plantar, que son las placas más nuevas, digamos, y que están proveyendo una mejor fijación para estas articulaciones, están permitiendo que los pacientes puedan caminar un poco más rápido. Ambas placas se ponen a través de un abordaje medial y que es considerablemente amplio. Yo tiendo a hacer la artrodesis cúbito-metatarsial mediante la técnica de cirugía de mínima invasión. Utilizo los portales descritos para la articulación cúbito-metatarsial, para la artroscopía, y estos portales son completamente seguros, no hay estructuras a las que podamos lastimar, y tenemos que asegurarnos, como en cualquier otra artrodesis, que vamos a quitar todo el cartílago que hay en esta articulación metatarso cuneiforme. Entonces, tenemos que iniciar muchas veces con nuestra broca, la cual vamos a utilizar durante poco tiempo para también evitar angulares, ya sea devastando más una u otra carilla articular, y tenemos que estar bien seguros que llegamos hasta el extremo más plantar de nuestra articulación para poder quitar todo ese cartílago y realmente realizar una corrección angular. La ventaja de esta técnica mediante cirugía de mínima invasión es que tenemos un menor daño a los tejidos blandos y la fijación, si vamos a utilizar esta técnica, tenemos que hacer un constructo estable mediante el uso de tornillos canulados. Entonces, esto es más o menos como se vería nuestro procedimiento. Aquí tenemos nuestro bisturí que está identificando los puntos de entrada, ¿sí? Tenemos un punto medial, un punto lateral, y después de utilizar nuestra broca para quitar o aflojar este cartílago cartílago articular, podemos quitar el resto del cartílago, asegurarnos de que está completamente limpio con ayuda de nuestra raspa. Una vez que logramos la corrección angular necesaria, entonces podemos introducir nuestras agujas clavillos de Kirchner, que esta técnica la podemos hacer tanto para la estabilización abierta como mínima invasiva si vamos a usar los tornillos canulados. Entonces primero fijamos nuestros clavillos. Siempre es recomendable dejar un clavillo que conecte el primer metatarsiano con su cuña y el primer metatarsiano con la cuña del segundo metatarsiano para darle una rigidez más firme a este constructo. En general, yo dejo a mi paciente sin apoyar, o más bien con un apoyo pues prácticamente muy limitado por 4 semanas, posterior carga durante 2 semanas más, entonces son 6 semanas de apoyo diferido, y le cambio a un zapato cómodo a la 8ª semana. En estas primeras 8 semanas, todo el apoyo que hace el paciente lo hace con un zapato de rehabilitación o un zapato de suela rígida. Entonces, este es un ejemplo de cómo cómo se vería nuestro prequirúrgico y cómo se va viendo nuestro postquirúrgico inmediato y el postquirúrgico a los 3 meses, donde podemos mantener la corrección. Una cosa muy importante es que necesitamos mantener la angulación de ese primer metatarsiano, lo hagamos esto abierto o mínimo invasivo. Es importante que no modifiquemos el ángulo de ataque del primer metatarsiano, ya que esto nos puede causar complicaciones en cuanto a metatarsalgia por transferencia a nivel de la cabeza del primer metatarsiano. Entonces, esto es como se vería clínicamente nuestro paciente en el prequirúrgico a las 3 semanas del postquirúrgico. Muchas veces estas heridas, como estamos sacando el cartílago, necesitamos darles, son un poquito más grandes de lo habitual en la mínima invasiva, entonces sí damos un par de puntos, y a veces dejo estos clavillos que son los mismos que utilicé de guía para el tornillo
el tornillo canulado, que pueden estar deteniendo el primero y el segundo metatarsiano. Y a los 3 meses, este es más o menos, bueno, no más o menos, esta es la foto clínica de cómo está la evolución a los 3 meses, donde vemos sí un aumento de volumen a nivel del pie, pero la verdad es que las heridas completamente cicatrizadas y el aumento de volumen no es tan importante, ¿sí? Esto es como se ve a los, también clínicamente la fotografía anterior. Y aquí tenemos otro caso. Este es una paciente que tenía además una artrosis en la metatarso cuneiforme también del segundo dedo. Entonces hicimos la artrodesis tanto del primero como del segundo metatarsiano. Y esto es como está a 4 años de seguimiento, completamente asintomática y ya con una menor zona de de aumento de volumen a nivel de la articulación. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una artrodesis de la metatarsofalángica? Entonces también cuando tenemos artrosis de esta articulación, cuando tenemos un hallux valgus severo, con un ángulo metatarsofalángico muy incrementado, en los casos siendo nuestro gol estándar para el tratamiento de la artritis reumatoide importante, y en la cirugía fallida del hallux valgus. Entonces, la artrodesis metatarsofalángica la podemos también hacer tanto con técnicas abiertas como con técnicas mínimamente invasivas. Y lo podemos hacer en estos pacientes que tienen por ejemplo, esta es una paciente con artritis reumatoide con una deformidad bastante importante. En el bunion ella tendía a ulcerarse y entonces por esto nos era muy importante poder dejar una articulación mucho mejor alineada y más estable para que la paciente pudiera caminar y no estuviera con un pie que estaba en riesgo de una infección mayor, ¿no? Entonces, además, como esta era una paciente con un problema metabólico y muchos medicamentos inmunosupresores, decidimos hacer esta artrodesis mínimamente invasiva, y aquí vemos cómo podemos trabajar el resto del antepié. Tenemos las osteotomías de los metatarsianos centrales y al mismo tiempo estamos haciendo esta artrodesis en el primer dedo, ¿no? Con los clavillos cruzados. Entonces, nuevamente tenemos que asegurarnos que vamos a poder quitar todo el cartílago que esté remanente en esa articulación y tenemos que asegurarnos antes de poder colocar nuestros tornillos cruzados. En general, la configuración que yo utilizo es esta configuración en la cual las 2 cabezas, digamos que quedan del lado medial y se cruzan en el centro de la articulación para dar una mejor estabilidad a esa articulación. Siempre tenemos que tener en cuenta, hagamos esta artrodesis abierta o mínimamente invasiva, que debe de quedar en un ángulo más o menos entre los 5 y 10 grados en la lateral para que la paciente pueda o el paciente pueda dar un despegue. Estos son algunos de los casos. Por ejemplo, en este paciente también era un antepié reumático donde teníamos prácticamente desaparecida la articulación metatarsofalángica y entonces con la parte remanente de la articulación es con la que podemos utilizar esta fijación con los clavillos para hacer esa artrodesis, ¿no? Aquí tenemos otro caso, también una paciente femenina de 57 años con una artritis reumatoide de varios años de evolución. A ella se le había tratado uno de sus pies mediante una técnica percutánea con una osteotomía de la base. Se puede ver en esta radiografía algunas de las cicatrices de la cirugía previa, y tenía una artrosis una deformidad muy grande del primer dedo en el pie contrario. Entonces decidimos utilizar en este pie una artrodesis de la metatarsofalángica y al mismo tiempo se le hizo una resección de las cabezas de los metatarsianos centrales debido a la deformidad y a la luxación que tenía tan severa de estas articulaciones. Entonces, así es como se ve, por ejemplo, en esta paciente, las heridas tras las que hicimos la artrodesis de la metatarsofalángica, y esta es la herida plantar a través de la cual sacamos
las cabezas de los metatarsianos centrales. Las osteotomías de los metatarsianos las hacemos a través de mínimamente invasiva y eso nos permite mantener la herida para la resección de las cabezas muy anterior. Entonces, cuando ellos caminan, no caminan sobre esta herida y además es una herida que es bastante más pequeña de lo que tradicionalmente tenemos que hacer para resecar estas cabezas, ¿no? Aquí hay otros casos. También, la verdad es que yo tiendo mucho a hacer esta artrodesis, sobre todo en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, muchos de los casos que están viendo aquí son justamente estos pacientes de artritis reumatoide, ¿no? Si decidimos hacer la artrodesis en técnica abierta, podemos decidir utilizar también en la configuración de los 2 tornillos o bien una placa dorsal que puede tener o no un tornillo de compresión interfragmentaria y normalmente las placas que tenemos en el mercado para hacer este tipo de artrodesis ya vienen con una configuración para dejarnos entre 5 y 10 grados de flexión dorsal de este realmente en valgo para el primer dedo, ya que el dedo no debe de quedar completamente recto. Ahora, hay algunos casos en los que necesitamos hacer una artrodesis interfalángica. Estos en general son en las artrosis de esta articulación, cuando tenemos alguna desviación importante en el ángulo interfalángico, o sea, los hallux interfalángicos. Puede ser en los pacientes con problemas reumatológicos, en las neuropatías, en los hallux rígidos, y yo los he visto también en los pacientes en los que les toman el peroné para tomar un injerto de peroné vascularizado y nos queda con alguna lesión nerviosa, ¿no? Entonces son este tipo de pacientes, pacientes jóvenes, en los cuales tenemos un primer dedo en garra rígido, que se puede acompañar también de cierta desviación hacia el lateral del dedo, y entonces vamos a hacer una técnica para poder liberar los tendones, realinear la articulación y finalmente vamos a fijarlo con sus tornillos para mantener esta artrodesis en la zona, ¿no? Entonces, si vemos aquí la radiografía como está completamente desviada esa articulación interfalángica y clínicamente, bueno, pues el dedo se veía también desviado y era imposible su reducción por la contractura de los tejidos blandos, ¿no? Entonces, en esta artrodesis metatarsofalángica podemos utilizar, interfalángica, podemos utilizar un sistema de fijación mucho más sencillo, el cual es un clavillo de Kirchner centromedular, o podemos decidir utilizar también un tornillo canulado como centro medular interfalángico. Y la verdad es que el resultado es bastante bueno, tanto cosmético como funcional. Y los clavillos los mantenemos, si es que lo vamos a fijar con los clavillos, por 6 semanas. Otra opción para hacer esta artrodesis, si lo queremos ver en forma directa, es hacerlo a través de una artroscopía. Pues puede resultar interesante entrenarse en estos procedimientos artroscópicos. En estos casos en los que sabemos que vamos a retirar el material, entonces no tenemos digamos, miedo de lastimar el cartílago, entonces ensayar la artroscopía en estos pacientes es interesante. Podemos retirar el cartílago ya sea con el shaver o bien con la fresa de mínima invasión y aquí vemos cómo se ve esa fresa retirando el cartílago y lo estamos viendo a visión directa con la artroscopía. Finalmente vamos a hacer un constructo también de tornillos canulados para poder darle a esta artrodesis una buena sujeción. Entonces, como conclusiones, tenemos que la artrodesis la dejamos reservada para aquellos casos severos, las lesiones que ya tenemos una lesión probablemente de la articulación y tenemos que ver cuál es la articulación que tenemos que artrodesar. Normalmente lo que no se recomienda es artrodesar tanto la metatarsofalángica como la metatarso cuneiforme al mismo tiempo porque queda una barra muy rígida. Tenemos que considerar que la cirugía de mínima invasión es una buena herramienta para realizar este tipo de procedimientos. Tenemos que asegurar que tengamos una estabilización suficiente, lo hagamos por técnica abierta o por técnica mínima invasiva y tenemos que seguir los protocolos postquirúrgicos ya establecidos. Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas que podamos responder. ¿te falta un poco? Sí, tenemos algunas preguntas mientras. Y a la última parte
¿Quieren ver? Ah, Ajá. sí, claro que sí. Sí, hay Te voy algunas abriendo esto. preguntas. Ana, nos preguntan si tu indicación quirúrgica, tal como la aprendimos, es básicamente el dolor o también, o sea, la indicación de tratamiento quirúrgico es solo el dolor, la deformidad o ha cambiado un poco esto. Y la otra pregunta es si en casos leves, solo tenotomía de aductor y nada En más. general, para el hallux valgus. Sí, Bueno, yo creo que la indicación para la cirugía en el hallux valgus es el dolor, ¿no? Más que la deformidad, nosotros no somos cirujanos plásticos, sino somos ortopedistas y lo que tenemos que hacer es que el paciente pueda caminar bien y sin dolor. Entonces, mi indicación es y sigue siendo el dolor. Cuando un paciente se presenta al consultorio para mejorar la estética, en general trato de no operarlos, porque son pacientes que además van a ser difíciles de complacer en cuanto a la estética y van a ser difíciles en cuanto al seguimiento posquirúrgico. O sea, si bien los pacientes evolucionan bastante bien, no se quejan tanto de dolor, cuando operas un paciente que no ha tenido dolor previo, es difícil llevarles el control. Entonces yo me quedaría con la idea de que la indicación para la cirugía del hallux es el dolor. Yo no hago tenotomías únicamente. Si ya voy a hacer una cirugía, en general siempre hago algún proceso, algún gesto, digamos, a nivel óseo, ya sea que sea el bunio y el aching o el bunio y la osteotomía distal, pero en general no me quedo solamente con la tenotomía del hombro. Igualmente yo, hacer solamente cerclaje fibroso, liberación pura, hay mucha recidiva. Entonces, ese ángulo, por más leve que sea, hay que hacer una corrección mediante una osteotomía. ok. Tenemos otra pregunta. El doctor Sempertegui de Santa Cruz nos pregunta que si en la técnica mini open Hay otras se preguntas. puede dejar sin material de fijación como en la técnica española, es dejar libre la alineación como hacen en la técnica española. ¿Qué opinan de no usar métodos de fijación y solo vendajes? Y yo, si es mini open, o sea, una pequeña abordaje, tengo que ver cómo hice mi osteotomía. Si es una osteotomía más estable, si hago como un chevron, una L invertida, sí puedo manejarlo sin ningún tipo de fijación. Y manteniendo un mejor control de los pacientes. Esos pacientes tienen que ser los controles más estrechos para evitar que tengamos desplazamiento secundario. Si tengo una técnica, una osteotomía que es poco estable o un desplazamiento solamente como de Bosch, necesitaría controlarlo y el vendaje solo sería insuficiente para mí. Sí, yo creo que aunque hagamos una técnica de mínima invasiva, si nuestra osteotomía se inestabiliza por cualquier causa, necesitamos agregar algún material de síntesis, ¿no? Entonces yo creo que el usar o no el material de síntesis no depende de si lo hicimos abierto o cerrado, sino de qué tan estable es nuestra osteotomía. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, la experiencia en paciente No sé si están, pediátrico. ¿ven la presentación que les estamos compartiendo? Sí. Creo que sí. A ver. Ok, sí, yo no veo muchos pacientes pediátricos, en general no tenemos muchos pacientes pediátricos, que creo que el paciente más joven que ha operado tiene 14 años, entonces hallux valgus juveniles sí, propiamente más chicos no. Hay que respetar las reglas que están descritas para los niños, ¿no? O sea, no podemos hacer osteotomías cerca del cartílago de crecimiento. Y si vamos a hacer cirugía de mínima invasión, tenemos que considerar que con la fresa vamos a cortar, entonces no tenemos que cortar en el cartílago de crecimiento, pero además no debemos de cortar muy cerca porque se va a calentar esta fisis y podríamos tener alguna lesión. Entonces, mientras respetemos eso, podremos hacer las técnicas que habitualmente se utilizan. Ahora, en los pacientes muy jóvenes con hallux valgus juveniles severos, se utilizan más las artrodesis, porque estos, si hacemos cualquier otra técnica, tienden más a recidiva. Muy bien. Es básicamente el mismo criterio. Hay un grupo en Argentina que maneja mucho en Buenos Aires paciente pediátrico y con mínima invasión. Y están dando buenos resultados
igual haciendo osteotomías con desplazamientos cortos. Son muy pocos los casos de menores de 8 años o 9 años que puedan presentar, y más bien están manejando más como juveniles, ¿no? Como a los valvos Listo. juveniles. Bueno, pues esta es la última presentación, donde vamos a manejar un poco el posoperatorio de los pacientes y algunos tips que consideramos importantes, ¿no? Entonces, en el postoperatorio inmediato, ¿qué tenemos que tener cuidado? O principalmente con los tejidos, primero el cierre de esta herida. Si vamos a asociar algún tipo de cerclaje fibroso o no cerclaje fibroso, que tengamos una adecuada tensión, que no lastimemos por nuestro abordaje los nervios, y un buen cuidado para evitar problemas de cicatrización o problemas de necrosis cutánea, ¿no? Los vendajes siguen siendo importantes porque nos manejan el edema y el posoperatorio de este antepié. El zapato de rehabilitación, que antes se usaba un zapato incluso en las abiertas con descarga para no apoyar el antepié, eso ha cambiado y normalmente ya todos se están utilizando un apoyo inmediato con ese tipo de zapato de rehabilitación. Y el control del edema va a variar también en patologías dependiendo si tenemos factores o no factores de riesgo con la parte vascular. Aquí pongo eso de drenaje, porque estoy en cirugía abierta, colocamos nosotros un tipo de drenaje para disminuir este riesgo. Cada vez se está utilizando menos y la verdad que actualmente casi no utilizo, con los abordajes mínimos no utilizamos los drenajes, ¿no? El tipo de vendaje es importante porque nos va a ayudar a controlar el edema de todo este antepié, sobre todo si trabajamos los otros dedos asociados, y el vendaje va a ir cambiando, va a ir disminuyendo al respecto. ¿Por qué es importante el control postoperatorio? Porque podemos ver pacientes que dicen, ¿puedo caminar en mi casa? Pues sí, pero en su casa vivía por Xochimilco y vivía y tenía que trasladarse como un islote y caminaba como en un charco, entonces sí podía caminar, pero no ensuciándose ni manejando zonas de charco. Entonces hay que tener ese cuidado, como le explicamos a veces a los pacientes. El zapato que utilizamos, el clásico, este que es como volado, eso no lo utilizamos algunas veces en alguna artrodesis, que queremos limitar un poco el apoyo, podría ser. Y en promedio, en las osteotomías distales utilizamos por 4 semanas. Las diafisiarias pongo entre 4 y 6 y eso va a depender de qué tan estable hice mi osteotomía y qué tan estable la pude fijar. Si utilicé tornillos, si utilicé solamente clavillos y no estoy tan seguro de mi estabilidad, puedo dejarlos hasta 6 semanas y en la proximal podemos incluso dejarlos hasta 8 semanas. En el postoperatorio me digo zapatos, porque luego preguntan a los pacientes, ¿y cuándo puedo empezar a correr? ¿Cuándo puedo empezar a irme al gimnasio? Sobre todo las mujeres, ya quiero irme a hacer mi zumba, ya quiero hacer mis diferentes ejercicios. Entonces, como bien vimos, explicarle al paciente cómo tiene que hacer su rehabilitación de él, movilizarse los dedos. Podemos apoyarnos con un servicio de rehabilitación para manejar edema o dolor también, pero es importante que el paciente esté movilizando desde el primer día y eso vamos a disminuir gran problema. En la actividad física, los primeros meses, en lo que es caminata, natación, una vez que ya están cerradas las heridas y todo, y algo de gimnasio sencillo, lo podemos hacer en los primeros meses. Yo dejo lo de carreras o deportes de pivoteo o en general a partir de los 6 meses cuando tengamos una adecuada consolidación de estos pacientes. Cuando vemos los zapatos, tenemos tanta variedad, aunque la mayoría nos quedamos en esta zona, ¿no? Y las pacientes quieren llegar a lo mismo. Aquí vamos a ver 4 semanas está empezando a hacer el cambio de zapato. Ese tipo de calzados que tengamos aquí como velcro, que nos ayuda a controlar el edema posterior, sí funciona muy bien porque el paciente puede ajustarse el edema del antepié en las primeras semanas. Y diferentes tipos de calzados que podemos utilizar. Y hay que explicarle al paciente, si mi pie es muy ancho, por más cirugía que hagamos correcciones, no voy a hacerlo más delgado. Entonces no es para que entre en este tipo, lo podrá utilizar en alguna fiesta, alguna cosa, pero no del diario. Entonces, dentro de esto vamos a ver esos tips operatorios que me parece importante para la vida de cada quien en su trabajo, ¿no? Primero, siempre hacer un consentimiento informado del paciente, explíquenle los riesgos de las osteotomías, de la artrosis, o explíquenle los riesgos de necrosis si hacemos osteotomías distales, fotografías, tómenle fotos asomados los pies, ver la planeación preoperatoria, el plan de trabajo, medir fotografías, que no es
la radiografía totalmente, por lo que voy a cambiar todo, envasar toda mi planeación, pero sí nos ayuda para poder planear cuál es lo más adecuado para cada paciente. Y es importante eso, está agregando últimamente, incluso en la Academia Americana, el perfil psicológico de los pacientes, porque esos pacientes que quieren operarse por estética, por algo, son las que ya se operaron las boobies, las nalgas, ya se hicieron la nariz, ya se hicieron los ojos, ya se hicieron todo. ¿Qué falta operar los pies? Porque es lo que se ve feo. Entonces, esos pacientes van a tener un problema, entonces hay que tener mucho cuidado con ese perfil. Como dijimos, la planeación preoperatoria es importante, tocar al paciente, movilizarlo para ver cómo va a estar. Eso es a lo que me refiero con las fotos. Si tengo unas callosidades, ¿cómo están mis callosidades? ¿Cómo está la forma de esos dedos? Se lo muestran antes al paciente. Si tengo mi dedo cruzado, preguntarle qué le duele. A lo mejor solamente le duele el segundo dedo. Pues tiene un juanete, pero el juanete no le duele. Y si no le dolía, después de la osteotomía puede quedar algo de dolor. Entonces, eso sí va a ser un problema con el paciente. Movilizar los dedos es importante porque esto sirve para para la parte preoperatoria. Parte de los tips preoperatorios sería tener capacitación por diferentes tipos de técnicas, ya sean mínimo invasivas, ya sean abiertas, mini open, y capacitarse y ver si hay cursos cadavéricos, cursos en software para ir aprendiendo o perfeccionando esas técnicas. Y adentro de los tips transoperatorios, tenemos que ver, cuento con el material adecuado para la cirugía que voy a hacer. Si tengo una buena sierra, si tengo osteotomos, si voy a hacer con osteotomos que sean filos por lo menos, que no sean todos sin ningún filo, entonces va a ser un problema. Tengo que ver cómo voy a hacer el manejo de esos tejidos, tanto en cirugía mínima invasiva como en cirugía abierta. Los métodos de fijación, la fluoroscopía, en caso que hagan percutánea mínima invasiva, hágalo por favor con fluoroscopía, no se confíen de que en muchos casos eso es indispensable. Y el perfil del médico lo pongo porque quiero a veces acaparar, digo, sí puedo hacerlo y no soy capacitado y vamos a tener los problemas. Entonces, seamos sinceros con nuestras limitaciones también. Entonces, el instrumental adecuado, tengo perforadores adecuados, tengo las sierras, tengo el mejor instrumental, pues qué bueno que puedo hacerlo. No tengo eso, pues tengo utilizar algún tipo de clavillos solamente es válido, pero también hay que tenerlo prevenido, no de clavillos, tornillos o placas, como vimos en las diferentes osteotomías. El manejo de tejidos, liberar bien, tratar de lastimar lo menos, que evitemos heridas muy amplias y sobre todo sin tanta necrosis de los tejidos. Eso es lo importante. El fluoroscopio es importantísimo, sobre todo si van a ser mínima invasiva. En el postoperatorio, aquí el seguimiento lo pongo semanal si es que vamos a hacer mínima invasiva. Si vamos a hacerlo de manera abierta, lo vamos a revisar a lo mejor las primeras a los 15 días para ver los puntos y después va a ser un poco más espaciado. Pero si es mínima invasiva, sí intentamos tener el control adecuado. O si vamos a hacer una mini open, como nos preguntaron hace un momento, y no vamos a fijarlo, entonces tengo que hacerlo semanal para ver que esos vendajes me mantengan la posición, porque esos vendajes se van aflojando también. Entonces, trabajar la rehabilitación y otra vez, fotografías. ¿Por qué? Aquí tenemos vendajes que se van haciendo más amplio, más amplio. Este tip, utilizar las de kinesiotape, nos ha funcionado muy bien a partir de la tercera, cuarta semana, porque nos mantiene una buena fijación, es menos aparatoso para el paciente y nos ayuda a controlar un poco el edema a ese nivel. Está funcionando bastante bien y se pueden bañar con él y no se va a aflojar el vendaje. Entonces le facilita mucho a los pacientes eso. De nuevo, es importante insistir en la rehabilitación porque el gran problema de las osteotomías distales que quedan con algo, si hacemos una movilización temprana, vamos a tener menos problemas de esa fijación. ¿Por qué es importante realizar las fotos? Si tenemos cómo estaba antes a cómo está después el paciente, muchas veces se olvidan de cómo estaba. Y luego dicen, es que mira, aquí todavía este dedo se me ve medio chuequito de acá. O la uña todavía no me gusta cómo queda. Entonces, cuando les muestran ustedes tanto la foto pre y postoperatoria, primero calma al paciente y también se dan cuenta de todo el cambio que tuvo que hacerse, sobre todo los pies que son más complejos, ¿no? Gracias. Excelente. Ha sido un programa de
de este, Sí. este módulo de Alux Valgus, tratando de hacerlo lo más completo. Quiero transmitirles algunas preguntas, las voy a Claro. tratar de unir un poco. Una de las preguntas del doctor Cruz dice bueno, cómo el edema postoperatorio es común en la osteotomía de Scarf y cómo evitarlo. Y si ustedes hacen carga en la osteotomía de Scarf a las 3 semanas. Creo que sí lo mostraron, pero tal vez aclararlo. Y si tienen experiencia en minifijadores en artrodesis, si les parece una opción. En lo de la osteotomía de Scarf, apoyamos inicialmente, o sea, con el zapato de rehabilitación desde el primer día, carga completa. Okay. La única diferencia, por ejemplo, que hago yo en la osteotomía, por ejemplo, de la base, es que es la única que hago un pie solamente. Los otros se podría hacer bilateral. Pero cuando es osteotomía de la base o Scarf, prefiero hacer un pie primero y después el otro, porque siempre tienden a caminar mal el paciente y se tarda un poco más en la rehabilitación. Yo no tengo experiencia con los fijadores en la artrodesis, pero me gusta más incluso los clavillos cruzados si no tengo material por cuestión económica, institucional, y si no, los clavillos cruzados han dado muy buen resultado, tienen una muy buena resistencia biomecánica para una artrodesis, no sé tú. Sí, yo tampoco uso los fijadores, la verdad es que no tengo ninguna experiencia con ellos, y los Scarf también los dejo apoyar inmediatamente con el zapato de rehabilitación. Muy bien, hay una pregunta del doctor Ceballos. Nos pregunta, ¿qué opinan sobre las artroplastías biológicas? Me imagino que para para los casos en los que ya tenemos artrosis de de la Sí. articulación, ¿no? Yo creo que las artroplastías en general en el primer dedo han fallado, o sea, tienen malos resultados a menos de 5 años. Ahora hay estas artroplastías de interposición que son las que se usaban tradicionalmente. A lo mejor vas a hacer en un hallux rigidus, por ejemplo, un hallux con mucha con mucha artrosis, perdón. Vas a quitar un segmento de la base de la falange y vas a hacer una artroplastia de interposición. Si estamos hablando de esas artroplastías, funcionan bastante bien. Si estamos hablando de el Captiva y esto, en general se ha visto que no tienen tan buenos resultados. Ok. Y dentro de las artroplastías totales, las que serían las prótesis de todos tres componentes, el problema primero son el costo. Y segundo, el costo que una vez que falle, vamos a tener un problema de falta de stock óseo, porque se reseca bastante el tejido y una artrodesis posterior a esa va a ser un poco más complicada porque va a estar incluso un stock óseo para asociar en este nivel, ¿no? Una sinovitis horrible. Claro. Ok, yo quería preguntarles, ¿cuál sería el mejor tip cuando nosotros hacemos una artrodesis y ustedes usan mucha mínima invasión? ¿Cómo saben que han resecado todo el cartílago? Tal vez también nos puede comentar, está doctor Jorge Zabalaga, tal vez también nos puede comentar un poco al respecto. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Es evidente que, como nos decían en el congreso, en el módulo que hicimos de MIS, pues hay que hacer el entrenamiento, tenemos que tener el material adecuado. Pero en general, ¿cuál sería el mejor tipo de recomendación? ¿Es un detalle radiográfico? ¿Es más, cómo saber que he quitado todo el cartílago? ¿Vas a empezar, Jorge? Mira, yo no hago mínima invasiva para las artrodesis, yo las hago abiertas. Y la verdad es que creo que una de las cosas básicas es fijar en la posición adecuada la articulación para que pueda hacer lo que decía Ana, el despegue y no dejarla, ¿no? Para que pueda usar un zapato adecuado. Eso es en lo que yo me fijo básicamente en la cirugía. No hago de mínima invasión. Ahí les paso la pelota a ustedes que son los de Latinoamérica, por favor. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque muchas veces ni cuando tienes la articulación abierta o a menos de que expongas completamente la articulación estás segura que quitaste todo, ¿no? Eso lo puedes hacer en la metatarso-falángica, pero pues en la metatarso-cuneiforme no es posible hacerlo ni abierto. Pero bueno, tienes que asegurarte que llegas a todos los lados de la articulación. Si bien en la articulación metatarso-falángica es bastante sencillo de que lo sientas con la raspa propiamente o con
con la fresa. Cuando estás haciendo la articulación del lapidus o la metatarso cuneiforme, cuesta bastante trabajo llegar hasta la zona más plantar. Entonces, uno de los tips podría ser que en el fluoroscopio estés seguro, o sea, cuando llegue, dices, aquí estoy en el ángulo inferolateral, bueno, pues tomar un fluoroscopio y decir, ah, sí, cierto, sí estoy en ese ángulo. Y entonces estar seguro que estás abarcando todos los puntos y sentir que hay una homogeneidad en ese tejido para que tú sepas que no estás dejando alguna isla de cartílago entre ellos. Y finalmente, bueno, pues tu control radiográfico donde ves que se cierran esas superficies articulares, yo creo que ese es otro de los datos que tienes en cuanto a radiografías para asegurar que ha retirado todo el cartílago. Mira, es difícil, como decía Ana, decirte solamente con tal cosa sabemos que te quitamos todo el cartílago. Podemos dejar algo de cartílago, la idea es dejarlo el menor cartílago posible. Y lo que hacemos mucho es estar lavando o quitando con los dos portales que se hacen como si fuera artroscopía, está como lavando para quitar un poco el debris de ese cartílago. Y en el control radiográfico vamos haciendo controles seguidos de dónde empezamos en la parte medial hacia dónde vamos en la parte lateral, porque tampoco queremos dejar unas superficies tan planas que no tengamos una congruencia para poder orientarnos. Cuando vemos nuestro dedo en esta posición y voy a sujetarlo, este dedo, lo tengo que sujetar yo aquí en el momento que mi ayudante me va a pasar el tornillo o el clavito para fijarlo, para poder darle la posición que decía Jorge. Estoy seguro que voy a dar los 5 grados y lo corroboro después antes de pasar el tornillo con el fluoroscopio, si soy en una buena posición en la parte lateral. Entonces, normalmente es evitar en un solo punto para no hacer zonas muy profundas y aparte con el control fluoroscópico vas viendo que no te vas profundizando también mucho. O sea, pero así es más de feeling, de sensación en ese momento, ¿no? Ahora, perdón, hay una cosa que hay que mencionar, o sea, una cosa es tratar un paciente para una artrodesis con un hueso y un stock óseo firme, y otro es un reumático. Es muy fácil llevarse mucho tejido en el momento que tú retiras el cartílago en un paciente reumático, entonces hay que tener harto cuidado, Así es. más sobre todo, pienso yo, si lo haces en forma percutánea. Un detalle más, en la artrodesis de lapidus, nosotros tenemos el cuidado de sacar el cartílago de la base, el cartílago medial de la base del segundo metatarsiano. Ana mostraba una imagen en la cual pasa, cual si fuera una fijación de Lisfranc, pasa incluso hacia el segundo metatarsiano un tornillo para poder estabilizar toda esa zona. Sí, exacto. Yo presenté 2 casos. Uno en el que se hizo una artrodesis, de hecho, del segundo metatarsiano con la cuña, y otro en el que no se hizo esa artrodesis, pero sí se fijó. Creo que esa fijación al segundo metatarsiano, o a la segunda cuña más bien, del primer metatarsiano, da mucha estabilidad al constructo, ¿no? Y el otro caso era, tenía una artrosis ahí propiamente en la articulación del segundo metatarsiano con su cuña, y entonces por eso se hizo también la resección de ese cartílago para lograr la artrodesis. Entonces, la artrodesis pues dependerá de cuál es tu objetivo con la cirugía, pero creo que al hacer un constructo más rígido apoyándote en esa segunda cuña es bastante bueno. Y eso está descrito también en la Alberta, o sea, se hacen estos constructos en la Alberta, no es algo que se haya hecho con la mínima invasiva, ¿no? Sí, el problema es de que cuando hacías solamente la cuneo metatarsal pura, con 2 clavillos o con placa, muchas veces se volvía a abrir porque había esa inestabilidad entre las cuñas. Y por eso el tornillo que va hacia la segunda da un menor riesgo de recidivas de esa patología. Yo casi siempre la asocio el tornillo, aunque no tenga que quitar el cartílago de esa zona, pero sí lo coloco el tornillo hacia el segundo. Excelente. Yo tengo una pregunta. Cuando se decide hacer una artrodesis cuneo-metatarsal, existen diferentes variedades en los pies entre las personas en cuanto al ángulo. Y si uno lo deja muy cabo o muy plano o la angulación varía mucho, ¿cómo hacen contralateral para saber o dejarlo lo más parecido posible? ¿O es una medida más estándar en la angulación del primer rayo, me refiero? No sé, Sí. Jorge, ¿qué dices? Mira, una de las cosas que es importante mencionar, que cuando tú haces la artrodesis, ya lo mencionaba Ana,
tienes que tener mucho en cuidado en lo que tú estás manifestando, porque si te vas muy a plantar, ¿no es cierto? Puedes hacer una sobrecarga del primer metatarsiano. Y si te vas muy a dorsal, haces una transferencia a los otros metatarsianos. Entonces, es básico. Normalmente yo hago una maniobra de hacer un pie plantígrado con una caja de cirugía y voy controlando de que no se me vaya o más arriba o más abajo el metatarsiano. Fíjate que las formas que tiene la articulación son muy variables, como tú mencionabas. Muchas de ellas son inestables de principio, por lo tanto, gran parte de las fallas de las cirugías de hallux valgus se dan porque el hallux valgus es multifactorial. Hay un montón de técnicas quirúrgicas y no todas resuelven el problema de la forma ideal que quisiéramos. Por eso es que hay las recidivas y hay las distintas técnicas dependiendo cuál es el punto que tienes de falla. Así es. Yo creo que esto de tener un piso durante la cirugía es súper valioso, ¿no? Entonces nunca saquen todas las tapas del material que vayan a utilizar y siempre esto funciona bastante bien y con eso te puedes dar una idea de cómo está el ángulo de ataque de tus metatarsianos para que lo fijes en una buena posición, ¿no? Otra cosa que puede servir como tip es colocar clavillos de Kirchner para hacer, si vas a hacer tu osteotomía, donde vas a rescar más la parte dorsal que la parte plantar, o tienes que hacer una corrección con una cuña de cierre o de apertura para corregir esa deformidad, entre dos clavillos de Kirchner, por lo menos en la mínima invasiva colocamos dos clavillos de Kirchner y entre esos dos hacemos las cuñas como una referencia que te orienta un poco más en tres dimensiones. Entendido. Hay una pregunta del doctor Claros. Nos pregunta, ¿cuál es la repercusión en las articulaciones vecinas cuando ya hacemos una artrodesis? En este caso estamos hablando de artrodesis en el primer rayo principalmente. ¿Y cuál sería la repercusión? ¿Tendríamos que esperar una sobrecarga, esperar artrosis, especialmente en las cuniometatarsiales? ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que es una muy buena pregunta porque siempre decimos que una artrodesis es un tratamiento definitivo y es un tratamiento definitivo para la articulación que artrodesamos, ¿no? Pero no es un tratamiento definitivo para las articulaciones vecinas. O sea, me refiero a que las articulaciones vecinas van a sufrir un poco cuando nosotros hicimos una artrodesis. Por eso es que no puedes artrodesar la metatarso cuneiforme y la metatarso falángica, o sea, sí lo puedes hacer, pero va a quedar rígido y eso tiende a dar dolor, ¿no? Entonces, creo que siempre una articulación que artrodesas, las de junto van a presentar más carga y finalmente van a presentar alguna molestia, ¿no? Si vemos nosotros la artrodesis metatarso-falángica, es muy frecuente que alrededor de los 10 años haya algo de artrosis y de dolor en las interfalángicas. Entonces, esto hay que advertirle al paciente, ¿no? El tratamiento es definitivo para esa articulación. Siempre puede haber repercusiones en las articulaciones vecinas. Ahora, con los lápidos que se hacen más en pacientes jóvenes, se ha visto, como hay muchas articulaciones ahí en el medio pie, que esto como que se distribuye un poco mejor esa carga y entonces no tenemos tantos cambios por la artrodesis de lápidos, pero las otras definitivamente ves siempre una mayor carga en las articulaciones vecinas. Yo creo que tiene un efecto positivo y tiene un efecto negativo el lápidus, ¿eh? Porque también estamos estabilizando la columna medial. Claro. Por lo tanto, estamos estabilizando otras articulaciones que tenían problemas también. Ahora, como decía Ana, se distribuye muy bien la carga en el resto de articulaciones que no tienen mucha movilidad, a no ser la el cuarto y quinto rayo, pero las vecinas es poca la movilidad que tienen. Entonces, pueden ocasionar problemas, pero no creo que sea un tema al final inhabilitante para deambular y creo que el costo versus beneficio al final te resulta mejor el tema de artrodesis para resolver el problema. Claro. Sí, lo único que tener cuidado, como dijo Jorge al principio, si artrodesamos en una mala posición, eso nos va a generar una repercusión rápida, porque vamos a sobrecargar, ya sea una sobrecarga hacia el primero o una sobrecarga hacia los dedos vecinos, ¿no? Y igual para la metatarsofalágica, si no hacemos una buena, esos 5 o 10 grados para la fase de despegue, la interfalángica va a sufrir mucho al inicio. Y lo otro, a la larga, sí va a afectar algo mecánicamente a la cuña metatarsal. Eso siempre yo soy de la idea de tratar de limitar las artrodesis hasta el último recurso. Entonces, pero si no hay otra opción,
pues es una buena solución. Muy bien. El doctor Bacarreza nos decía o comenta si deberíamos abandonar la cirugía de partes blandas como una sola técnica o probablemente porque esto recidiva. Yo creo que va más por el tema de entender la deformidad, como pasa en muchas articulaciones, ¿no? Entender la deformidad y atacar el origen. Pero si nos aventuramos a decir que en el hallux valgus hacer solo partes blandas ya no está muy poco indicado, ¿o cuándo lo indicarían? Híjole, yo lo veo... Y yo creo que tiene muy pocas indicaciones, ¿no? Realmente tiene muy pocas indicaciones en cualquier deformidad ya, pues que como te dice, te va a hacer llegar a quirófano a hacer solo partes blandas, me quedo corta con en qué caso lo escogería, ¿no? Creo que siempre asocio algún procedimiento a nivel óseo para evitar las recidivas y sobre todo las recidivas muy rápidas, ¿no? Las recidivas las podemos ver a lo mejor en el primero o segundo año, entonces son recidivas bastante rápidas cuando hacemos solo tejidos blandos. Ok, me parece muy bien. No sé, vamos a ir cerrando nuestro webinar. Estamos ya es casi hora y media. Ha sido muy, muy interesante escucharlos, volverlos a ver y tener una charla tan interesante. Creo que una de las cosas que yo me llevo es tanto la planificación como el consentimiento, hablar bien con los pacientes, entender la deformidad, corregir la deformidad y sus componentes, el examen clínico y todos los detalles que nos han dado. No sé, Jorge, ¿quieres dar algo más para cerrar el webinar? Gracias, Cristian. Mira, creo que tú has resumido bastante bien el tema. Operar un paciente sin dolor es peligroso porque la cirugía te puede ocasionar cierto grado de dolor o molestias postquirúrgicas. Y si tú no tenías molestia y terminas con dolor, por supuesto que no ha sido beneficioso, aunque tengas un pie estéticamente mejor. Primera cosa. Segundo, operar un hallux valgus es complicado desde el punto de vista de que hay que entender toda la patología y todos los cambios que vienen por atrás. Ya lo manifestó Alberto cuando nos hablaba de su presentación. Se está estudiando el tema de que también hay una pronación del metatarsiano y que las osteotomías deberían considerar derrotar para mejorar los resultados. Eso lo ha hecho Emilio y Pablo Wagner en la clínica alemana en Chile y ellos van mucho con esa línea. Y por último, saber que todas las cirugías, no hay una cirugía que nos resuelva todo. Últimamente la cirugía de mínima invasión, por supuesto que ha tenido un avance gigante y nos está resolviendo muchos problemas, pero hay que tener en cuenta que cada paciente es diferente, con diferentes patologías previas, con un pie plano o un genu valgo que hay que resolver antes de resolver el hallux valgus, porque si no la recidiva va a ser grande. Muy bien. No sé si tienen algo más que decirnos, Sí. Ana, Alberto. Yo solamente Palabras de completar despedida. eso de que tienen que pensar que la mínima invasión no es... Es una herramienta. Es una herramienta, no es para, o sea, lo manejan como, o se hace mínima invasión o se hace abierta, ¿no? Puedes hacerlo, las mismas osteotomías como mostré, tu indicación va a ser la misma, es solamente una forma de hacerlo. Tienes que considerarlo más como una herramienta más que como una técnica como por sí sola, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer por mínima invasión y estoy capacitado para hacerlo, tiene que ser mi misma indicación que sería de la forma abierta que de la forma mínima invasiva. Y seguir cada uno de los pacientes, como nos decía el doctor Zabalaga. Yo creo que esto es lo más importante. No puedes todos los juanetes tratarlos de resolver con una sola osteotomía. O sea, hay que ver cómo está ese paciente, cómo está su retropé, cómo está el antepié, qué es lo que quiere el paciente y entonces ya puedes decidir cuál es la técnica que tú mejor conoces y que le pueda acomodar mejor al paciente para resolverle su problema. Excelente, creo que nos deja muchos mensajes y muchas recomendaciones que la aplicamos en todas las áreas de la ortopedia y ahora específicamente en el hallux valgus. Creo que ha sido realmente un placer tenerlos en el webinar. Alberto, Ana, es un placer verlos nuevamente. Yo quiero ya cerrar el webinar, agradecer al presidente de la sociedad paceña, que es Fernando Claros, el permitirnos hacer este módulo de hallux valgus que a mí me pareció muy, muy interesante. A Jorge Zabalaga siempre que nos acompaña y nos apoya
desde Santa Cruz. Es un placer y un orgullo tenerlo acá con nosotros. Y bueno, a todos los participantes que todavía quedan en el esfuerzo, quedan como 69, 70, que ya se van desconectando, pero mandarles un abrazo y que todos estén sanos y cuídense mucho ahí en México, cuídense mucho acá en Bolivia. Y bueno, los esperamos la siguiente semana con más webinars. Fernando, ¿algo más que decir? No, nuevamente reiterarles el agradecimiento a nuestros participantes desde México. Alberto, un gusto verte, gusto conocerte, Ana, a la distancia. Un abrazo, cuídense mucho. Y para todos los asistentes, la siguiente semana tenemos unos buenos webinars organizados. Un abrazo, cuídense mucho a la distancia. Gracias por la invitación. Ay, cuídense. Bye. Alberto, adiós. Chao, chao. Bye. Chao, Jorge. Chao. Chao, amigo. Cuídese. Nos vemos. Gracias. Gracias, Chao. Ana.